Ahora, a continuación, vamos a tener aquí a la doctora Marcela Ayala, que nos va a platicar un poco sobre enzimas. Y, pues bueno, ella pertenece al Departamento de Ingeniería Celular y Biocatálisis y esperemos que disfruten mucho su charla. Hola, doctora. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Es un gusto estar aquí en el evento de pantallas abiertas, esperando que pronto podamos verlos como lo hacíamos antes, de forma presencial. Y en un año o dos recibirlos en las instalaciones del Instituto de Biología y mostrarles todo lo que hacemos. Entonces, bueno, para esta charla yo pensé en preparar una serie de conceptos para que entendamos qué son y cómo funcionan las enzimas. Y ya cerrar explicándoles brevemente para qué las usamos nosotros en mi laboratorio en particular. Entonces, bueno, empecemos preguntándonos y contestando qué son las enzimas. Está muy sencillo. Las enzimas son proteínas, pero son proteínas que tienen una función muy específica en los seres vivos y es la de acelerar reacciones químicas. Entonces, por si alguien no recuerda qué son las proteínas, les voy a decir que son macromoléculas, es decir, moléculas muy grandotas y están compuestas por aminoácidos. Aquí abajo les pongo la caricatura de cómo se ve de forma tridimensional una proteína. Quizás me digan ahorita pues que no ven gran cosa, solo como unos hilitos enredados, pero van a ver que más adelante lo van a entender mejor. Entonces, recordemos que los aminoácidos son los componentes de las proteínas. Son básicamente 20 aminoácidos los más abundantes, los más comunes que componen a las proteínas. Y aquí se los pongo, seguramente recordarán el nombre de algunos de ellos porque son nutrientes importantes. Los aminoácidos son moléculas que están conformadas por moléculas de carbono, aquí en negro, de nitrógeno en azul y de oxígeno en rojo. Y algunos aminoácidos tienen átomos de azufre, que son estos amarillos. Entonces, ustedes se pueden imaginar que los aminoácidos son como las cuentas de un collar y se unen entre ellos en enlaces covalentes para formar polímeros de aminoácidos. Un polímero es una cadena larga. ¿Qué tan larga? Bueno, los polímeros de aminoácidos pueden contener entre cientos y miles de aminoácidos. Pero lo interesante en las proteínas es que estas cadenitas de aminoácidos no se quedan así como lineales, sino que se pliegan, se doblan sobre ellas mismas para formar estructuras muy complejas. Y eso es lo que le da a la proteína pues su poder de realizar una cantidad de funciones que ahorita van a ver. Entonces, algo muy importante que les quiero recalcar es que la estructura tridimensional de las proteínas es esencial para su función. Aquí les pongo la estructura tridimensional de una proteína muy importante que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, que es la hemoglobina. Y les voy a pasar un pedacito de un video para resaltar algunas cosas importantes. Entonces, esto que ustedes ven aquí son todos los átomos que conforman a la hemoglobina. Esta es otra manera de representar a esos átomos. Vean cómo los átomos están acomodados no en cadenas lineales, sino que esa cadena está como formando bucles, lazos, da vueltas, enreda sobre sí misma. Y también podemos representar a una proteína de esta manera. Solo la superficie de los átomos que están en contacto con el agua. Entonces, que las proteínas mantengan esta estructura es muy, muy, muy importante para su función. Las proteínas son partículas pequeñitas, a pesar de que ya les dije que son macromoléculas, pues sí, son macromoléculas comparadas con otras moléculas pequeñas que hay dentro de las células, pero en realidad son moléculas que miden, están en la escala nanométrica. Entonces, por ejemplo, la hemoglobina mide alrededor de 6.5 nanómetros, nada más para que se den una idea. La hemoglobina es una proteína que encontramos en sangre y que ayuda a transportar el oxígeno en la sangre. Entonces hay miles de moléculas de hemoglobina en los glóbulos rojos que están en nuestra sangre. Fíjense nada más si un glóbulo rojo mide unas 10 micras y aquí en este espacio de 10 nanómetros, que es nada más este cuadrito,
hay todas estas moléculas de hemoglobina, bueno, pues en cada glóbulo rojo podemos tener millones de moléculas de hemoglobina, ¿ok? Y lo mismo ocurre con otras proteínas en general en las células. Entonces, bueno, voy a regresar a mi presentación. Y como les decía, las proteínas cumplen con muy diversas funciones en las células de todos los seres vivos, de bacterias, de plantas, de animales. ¿Cómo qué funciones? Pues funciones de defensa, de comunicación, de transporte, de estructura de almacenamiento y la que nos interesa en esta plática, que son que son catalizadores. Hay algunas proteínas llamadas enzimas que son catalizadores. Su función es acelerar reacciones químicas. Y antes de entrar de lleno a las enzimas, pues quisiera darles algunos ejemplos de las otras proteínas que tienen otras funciones. Por ejemplo, ahora con lo de la pandemia por el SARS-CoV-2 que causa COVID, la enfermedad de COVID, pues ustedes seguramente han estado escuchando muchísimo sobre los anticuerpos. Los anticuerpos son esas proteínas que produce nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune, para defendernos de alguna manera de agentes patógenos. Entonces esas proteínas son muy especializadas y reconocen a esos agentes patógenos y ayudan a que otros elementos de las células lleguen y destruyan a esos patógenos. Otra función que tienen las proteínas es la de comunicación, transmitir señales en la célula. Entonces aquí como ejemplo les puse la insulina. La insulina es una proteína pequeñita que está aquí representada en bolitas amarillas y verdes y tiene la importante función de ayudar a regular el nivel de azúcar en la sangre. Entonces lo hace a través de unirse a un receptor que está aquí en azul, es una proteína enorme, y una vez que se une a este receptor envía otras señales que entonces generan que la célula, que está aquí en rosita, meta a su interior a la glucosa, al azúcar que tenemos en sangre, que son representadas aquí en estas bolitas blancas. Entonces la insulina es muy importante. Hay personas a las que no les funciona muy bien el sistema para producir insulina y entonces se vuelven diabéticos y entonces les tenemos que suministrar insulina. Este es un ejemplo de una proteína que puede ser utilizada como un fármaco. También, bueno, hay proteínas involucradas en transporte de diferentes moléculas. Ya les había hablado de la hemoglobina, que es esta proteína que tenemos en la sangre y sirve para transportar oxígeno, desde los pulmones hasta otras células u órganos que lo necesitan. Como les decía, también hay proteínas que ayudan a proporcionar estructura. Por ejemplo, el colágeno, que es la proteína, por cierto, más abundante que existe en nuestro cuerpo y que forma parte de la piel, de músculos, de tendones, de ligamentos. También tenemos otra proteína que ayuda a dar estructura que es muy importante, que se llama la queratina. Entonces, la queratina la podemos encontrar en nuestras uñas, en el cabello y también en la piel. Entonces, aquí les voy a poner un pedacito de otro video para que vean cómo es que este colágeno se ensambla, forma una especie de triple hélice enrollándose sobre ella y luego forma cadenas muy largas de estas triples hélices enrolladas que se van juntando entre ellas, formando estructuras cada vez más grandes y sobre todo muy fuertes. Imagínense, es como tener un entramado de varillas muy resistentes. Y entonces estas fibras de colágeno, por ejemplo, acaban formando, como les decía, parte de tendones, por ejemplo, en nuestro cuerpo. También hay proteínas que le sirven a las células como almacenamiento. Entonces, este ejemplo es muy bonito, muy vistoso y muy interesante, de esta proteína que se llama ferritina. Entonces, es esta proteína azul que se ve como si fuera una esfera y si pudiéramos verla por dentro, efectivamente veríamos que es una especie de cápsula. Está hueca por dentro y su función dentro de las células es almacenar átomos de hierro, que son estas bolitas rojas que se ven aquí. Si pudiéramos hacer un corte de esta proteína y ver lo que hay adentro, pues veríamos que está lleno de átomos de hierro, que son muy importantes para
funciones dentro de la célula, pero que tampoco es conveniente que anden por ahí libres. Entonces, el papel de la ferritina es almacenarlos temporalmente en lo que se necesitan en otra parte de la célula. Recordar que esta representación que les puse aquí es de la superficie de la proteína, pero en realidad, recuerden, la proteína está conformada por estas cadenas de polímeros, cadenas de aminoácidos que se pliegan sobre ellas mismas para dar estructura. Y bueno, finalmente aterrizamos entonces en mis proteínas favoritas, que son las enzimas. Y como les decía, su función es acelerar reacciones químicas. Entonces, me dio mucho gusto escuchar la plática que les dieron hace rato Vanessa y la doctora Gladys Casab y Carlos Peña, porque espero que ahorita vean con otros ojos a la célula. La célula es como una fábrica. Entonces, ocurren muchísimos procesos dentro de la célula. Entran nutrientes como azúcares, vitaminas, metales como el zinc y otros iones como cloruro, potasio, y ¿qué sale? Salen más células, sale energía, salen plásticos, salen medicamentos. Y adivinen quién hace el trabajo adentro de las células. ¿A quiénes podríamos considerar a los obreros? Pues a las proteínas. Todo el tiempo, dentro de todas las células, ocurren miles de reacciones químicas. En este momento, mientras yo les estoy hablando y ustedes me están escuchando, pestañeando, todo el tiempo adentro de sus células ocurren miles de reacciones químicas. Y no solo eso es impresionante en sí mismo, sino que esas reacciones químicas tienen que ocurrir con una cierta velocidad. No es nada más que ocurran, tienen que ocurrir a una cierta velocidad porque si no, no nos son útiles. Y para eso se pintan solas las enzimas, porque ese es su papel, acelerar esas reacciones químicas para que ocurran a una cierta velocidad, que es la que se requiere. Entonces aquí les voy a poner otro pedacito de un video que me gusta mucho, que si pudiéramos contar con un microscopio molecular y ver qué hay adentro de las células, esto es lo que veríamos. Muchísimas proteínas, muchísimas de estas macromoléculas, interactuando con moléculas más pequeñas que ya pueden ser iones o azúcares u otros intermediarios que se encuentran dentro de las células y haciendo trabajo con estas moléculas pequeñas. En el caso de las enzimas, transformándolos en otros compuestos, o en el caso de las demás proteínas, pues como ya les dije, transportándolas, detectándolas, etcétera. Entonces, este video me gusta mucho porque así es como los científicos nos imaginamos el interior de las células, que como les decía, esto ocurre en todos los seres vivos, en animales, plantas, bacterias, etcétera. Entonces, bueno, ¿y cómo es que funcionan las enzimas? Ya les dije entonces que las proteínas son estas cadenas de aminoácidos que se pliegan sobre ellas. Y es entre sus pliegues y dobleces y curvas que estas enzimas logran catalizar reacciones químicas, haciendo que ocurran miles de millones de veces más rápido estas reacciones. Y no estoy exagerando. Ahorita les voy a mostrar ejemplos donde van a ver que la velocidad de una reacción química en presencia de una enzima puede ser millones de millones de veces más rápido que en ausencia de la enzima. Entonces aquí de nuevo les pongo una galería de estructuras de diferentes enzimas para recordarles pues que no todas las proteínas y no todas las enzimas son iguales. Su estructura va a depender de esa secuencia de cuentitas unidas en el collar, o sea, de su secuencia de aminoácidos. Y su plegamiento entonces pues puede ser muy diverso. Existen decenas de plegamientos conocidos. Y aquí nada más es una caricatura para recordarles que en esos dobleces y en esos plegamientos pues están los grupos químicos que conforman a los aminoácidos y ahí es donde se forma un ambiente muy especial que propicia que las reacciones químicas puedan ir más rápido. Y les voy a poner aquí otro pedacito de video para explicarles lo que ocurre cuando se lleva a cabo una reacción química sin catalizador. Para que ocurra una reacción química, dos reactantes, aquí representados por esta molécula roja y esta azul, pues tienen que encontrarse,
tienen que chocar, tienen que encontrarse con una cierta orientación y una vez que todo eso se conjunta, ocurre la reacción y se generan los productos. ¿Qué hacen las enzimas? Bueno, las enzimas facilitan este proceso. Ahí en sus pliegues y dobleces logran aproximar a los reactantes a la distancia que se requiere y con la orientación que se requiere. Entonces, en lugar de que las moléculas estén chocando al azar hasta que ocurra la reacción, la enzima es como una especie de ayudador, ¿ok? Para acomodar a las moléculas en la forma en la que se debe y que se formen los productos. Y esta intervención de las enzimas es lo que hace que una reacción química pueda ir más rápido. Ahora, cuando les decía que las enzimas son catalizadores muy poderosos y les decía que pueden acelerar millones de veces a una reacción química, pues aquí les traje nada más 3 ejemplos. Acuérdense que si ocurren miles de reacciones al interior de las células, pues hay miles de enzimas. Pero nada más les traje algunos ejemplos para que ustedes vean. Entonces, aquí fíjense los datos que les estoy poniendo. Les estoy poniendo cuál sería la velocidad de una cierta reacción química. Ahorita vamos a ver cuál. En ausencia de catalizador. Y lo que pueden ver aquí, este número tiene unidades de moléculas de sustrato convertidas por segundo. Este 8 por 10 a la menos 10 es un 0 punto y luego 9 ceros y luego un 8. O sea, es realmente un número muy pequeño. Vean cómo la velocidad de esta misma reacción, pero en presencia de enzima, sube a miles de veces cuando ponemos la enzima. Entonces, esta enzima puede catalizar la conversión de 16,000 moléculas de sustrato por segundo. Ahora, si comparamos ambas velocidades, ¿qué tan más grande es esta velocidad de la reacción catalizada comparada sin la catalizar? Pues nos da este número enorme, 2 por 10 a la 13, que son 20 millones de veces, ¿ok? Este ejemplo en particular es de una enzima que se llama acetilcolinesterasa. Esta enzima cataliza la degradación de la acetilcolina, ¿no? Y ustedes dirán, pues me quedé igual. ¿Qué es la acetilcolina? Bueno, la acetilcolina es una molécula pequeña. Es el neurotransmisor más abundante del sistema nervioso y es una molécula pequeña que sirve para que las neuronas se comuniquen entre ellas. Y gracias a este neurotransmisor, que por cierto fue el primero que se descubrió y se estudió, podemos regular la atención, la memoria. Nuestras neuronas nos ayudan a asimilar nueva información y hasta nos influye en el estado de ánimo. Es muy importante entonces que la acetilcolina esté en el momento adecuado y en la cantidad adecuada. Por ejemplo, si la acetilcolinesterasa no fuera tan eficiente degradando a la acetilcolina, esta se empezaría a acumular aquí, ¿no? Entre las conexiones de las neuronas. Y esto podría causar, por ejemplo, una contracción muscular prolongada. Y esto podría conducir a la muerte. Entonces, es muy importante la acetilcolina y la enzima que lo degrada. Otro ejemplo de otra enzima extraordinaria es el de la amilasa. La amilasa es una enzima cuya función es catalizar la degradación del almidón. ¿Y qué es el almidón? Pues es un polisacárido compuesto por moléculas de glucosa. Un polisacárido, recuerden, es una cadena larga de moléculas unidas por enlaces covalentes entre ellas. En este caso, de moléculas de glucosa. Ya les hablaba hace un momento el doctor Carlos Peña, a ustedes le preguntaban de este tipo de moléculas. Bueno, pues el trabajo de la enzima amilasa es catalizar la degradación, es decir, deshacer este polímero y que queden las unidades individuales de azúcares. Esto, ustedes dirán, ¿qué función tiene en el cuerpo? Bueno, por ejemplo, nosotros, los humanos, producimos amilasa en la saliva. Desde ahí empieza el proceso de digestión de los alimentos. Entonces, cuando comemos algo que tiene almidón, la amilasa que tenemos en la saliva, y desde ahí empieza a hacer su trabajo de convertir ese polímero en algo más sencillo que luego nuestro cuerpo pueda aprovechar. Pero no solo esa es la función de la amilasa. Hay, por ejemplo, amilasas que producen bacterias u otros microorganismos que se pueden usar para hacer productos biotecnológicos. Y también está este ejemplo, miren. El almidón está presente en el grano de cebada. Y el grano de cebada, como saben, se utiliza para producir cerveza.
Entonces, la amilasa que está presente ahí hidroliza ese almidón, produce azúcares más simples, como glucosa, y esos azúcares más simples luego los puede utilizar una levadura para convertirlos o para producir alcohol en el proceso de elaboración de cerveza. Entonces, como ven, las amilasas pues nos han acompañado siempre y desde hace miles de años que indirectamente, aunque no sabíamos cómo eran ni les entendíamos, pues sí que las hemos usado. Entonces, fíjense, la velocidad de la reacción de hidrólisis de almidón sin la enzima ocurre a esta velocidad. 0. Y luego 14 ceros, 19 moléculas de sustrato se convierten por segundo. Es decir, que si quisiéramos esperar a ver que el almidón se degrade solito sin ningún catalizador, pues tendremos que esperar mucho tiempo. Pero miren lo que pasa cuando añadimos a la amilasa. Ahora esta reacción ocurre con una velocidad mucho mayor. 1360 moléculas de sustrato se convierten por segundo en presencia de una molécula de enzima. Si comparamos la velocidad de ambas reacciones, la que tiene la enzima y la que no la tiene, bueno, vemos que esta enzima es capaz de acelerar la velocidad de reacción, ya no sé ni cuánto es este número, ¿no? Miles de millones de veces. Y ya el último ejemplo que les quiero poner es de una de mis enzimas favoritas, que es la anhidrasa carbónica. ¿Por qué es de mis enzimas favoritas? Porque vean la increíble velocidad con la que cataliza su reacción. 1.000.000 de moléculas de sustrato se convierten por segundo en presencia de una molécula de enzima. Quiere decir que una molécula de enzima en un segundo convirtió a 1.000.000 de moléculas de sustrato a producto. O sea, yo creo que yo pestañeo una vez por segundo, ¿no? No sé si lo puedo hacer más rápido. Imagínense esto. Y bueno, la velocidad sin catalizar no es tan lenta como los otros ejemplos que vimos. Es 0.13 moléculas de sustrato que se convierten por segundo. Entonces, cuando hacemos la comparación, pues quizás no se ve tan extraordinaria este poder catalítico de esta enzima, porque solamente aceleró la velocidad de la reacción 7 millones de veces. Yo creo que sí es sorprendente y lo más sorprendente, como les decía, es este número. Entonces, la anhidrasa carbónica es una enzima que cataliza la conversión de bicarbonato a CO2. Esta es una enzima, es una reacción muy importante y por lo mismo la enzima también es importante porque nos ayuda a mantener estable el pH en la sangre y también a remover el CO2 que se produce en nuestras células a consecuencia de la respiración. Entonces, sin esta enzima, si esta enzima llegara a fallar, todos esos procesos fallarían y no nos iría bien. Ahora, ¿para qué nos sirven las enzimas? Ya después de toda esta plática que les di, para que ustedes puedan entender qué son y cómo funcionan las enzimas, ¿para qué nos sirven? Bueno, por si fuera poco todo el trabajo que ya realizan dentro de nuestras células, podemos tomarlas y también usarlas fuera de las células. Recuerden que la biotecnología se define como el uso de seres vivos o sus partes para obtener un bien o generar un producto. Entonces, las enzimas son partes de los seres vivos. Ya les dije que están adentro de todas las células de todos los seres vivos. Y cuando las usamos de esta manera, pues las enzimas tienen aplicaciones en muchísimas áreas. En el área médica, farmacéutica, todas las que les pongo ahí. Y la verdad es que podríamos estar platicando durante horas sobre cada una de estas aplicaciones, porque son decenas de aplicaciones, centenas me atrevería a decir. Pero no da tiempo. Entonces nada más elegí algunos ejemplos para que vean qué cerca tienen a las enzimas ya en un uso biotecnológico. Por ejemplo, cada vez que en la lavadora de ropa usan un detergente de estos sólidos, están usando enzimas, porque en esos detergentes se añaden pequeñas cantidades de enzimas que degradan restos de grasa, de almidón, incluso de otras proteínas que manchan la ropa que usamos. También las enzimas se pueden usar, como les decía, en la industria farmacéutica y médica, desde dos enfoques. Por ejemplo, las enzimas se pueden utilizar para catalizar reacciones químicas en un tren de reacciones químicas que al final como producto va a dar un fármaco, por ejemplo, un antibiótico. Pero también la propia enzima puede ser un medicamento. Y ya esta mañana la maestra Vanessa Hernández les daba ejemplos de enzimas que son medicamentos como la streptokinasa, que se usa en el tratamiento de coágulos para prevenir infartos. O hay, como les decía, muchas aplicaciones. Aquí elegí otra, que es la lactamasa, que es una enzima que cataliza la degradación de la penicilina.
Entonces es un medicamento de emergencia que se le aplica a las personas que son alérgicas a la penicilina y que sin saberlo la recibieron. También pueden encontrar aplicaciones de enzimas en la industria textil. Entonces, todos los que estén usando jeans y estos estén desteñidos, quizás para obtener ese desteñido se usó una enzima. Son enzimas que degradan colorantes. Entonces, primero pintan el pantalón, luego le ponen enzimas en ciertas partes para que destiña y dé ese efecto desteñido que tanto nos gusta. También se pueden utilizar las enzimas en el área ambiental. Esta es el área, una de mis áreas favoritas, porque ahora les voy a platicar, es parte de lo que hacemos en el laboratorio, y las enzimas se pueden usar para degradar contaminantes. Por ejemplo, también en la propia industria textil, donde, como saben, pues, todos los días salen ríos de agua azul, morado, amarillo, verde, depende de lo que se haya teñido. Y pues esos colorantes son contaminantes, entonces se pueden usar enzimas para degradarlos y entonces que el agua quede limpia. También las enzimas se pueden aplicar en el área alimentaria. Por ejemplo, hay enzimas que se usan para clarificar jugos, esos que luego envasan y nos tomamos, en la síntesis del edulcorante aspartame, y también se pueden añadir como aditivos en alimento para ganado. También a nivel macro, digamos en la química industrial, esta que produce toneladas de productos cada año, se pueden usar enzimas, se usan ya las enzimas, por ejemplo, para producir acrilamida. Y también a nivel más pequeño, por ejemplo, en pruebas de diagnóstico. Cada vez que ustedes se hagan una prueba para determinar glucosa en sangre o alguna vez que se hagan una prueba de embarazo, estas que venden en las farmacias, van a estar usando una enzima, porque se usa una enzima para ayudar a que se vea la señal. Entonces, bueno, después de toda esta información, me gustaría platicarles en el laboratorio qué tipo de trabajo hacemos con estas enzimas. Bueno, pues déjenme platicarles que las enzimas con las que nosotros trabajamos en mi laboratorio las obtenemos de hongos. No son enzimas que vendan en los laboratorios o las compañías de productos químicos. No se venden, nosotros mismos los tenemos que producir. Y los hongos en particular que usamos, pues son hongos que uno puede encontrar en la naturaleza. Esta foto que aquí les puse es real. Los hongos que utilizamos son estos hongos que crecen, por ejemplo, que crecen en el suelo, que crecen donde hay hojas descomponiéndose, que crecen sobre la madera en descomposición. Ahí en esos hongos las enzimas tienen una función especial, pero otra vez nosotros le pedimos al hongo, de cierta manera, por ejemplo, haciéndolo crecer en presencia de materiales que se parecen a esta maderita o hojitas para que produzca la enzima, y de ahí nosotros la purificamos, la separamos de otras proteínas para entonces poder estudiar solamente el efecto que tiene la enzima en reacciones químicas. Ya que la tenemos pura, entonces la usamos, por ejemplo, para estudiar la degradación de contaminantes. Entonces, por ejemplo, aquí les pongo alguna prueba que podríamos hacer. Este es un compuesto poliaromático que es contaminante, cancerígeno. Bueno, lo que nosotros queremos saber con una nueva enzima es si esa enzima puede catalizar alguna reacción que sea de utilidad para detoxificar este compuesto. También nos interesa mucho entender cómo trabajan a nivel molecular las enzimas. Yo soy ingeniera química, entonces se imaginarán que pues trabajando con enzimas me interesa mucho la parte química, cómo le hacen las enzimas para catalizar su reacción. Así que nos metemos a la parte molecular. Algunos ejemplos concretos, bueno, por ejemplo, los contaminantes emergentes, no sé si han escuchado hablar de ellos. Los contaminantes emergentes son sustancias químicas que uno no pensaría que son tóxicas ni contaminantes porque las usamos todos los días. Por ejemplo, pueden estar presentes en productos de cuidado personal, como el champú, el jabón, la pasta de dientes, o inclusive en algunos medicamentos que nos tomamos cuando nos duele la cabeza, ¿no? El ibuprofeno o antibióticos. Ojo, no quiere decir que estos compuestos sean tóxicos o malos y no hay que tomarlos. No, no. Lo que quiero decir es que una vez que hacen su efecto en nuestro cuerpo y salen, por ejemplo, por nuestra orina al agua de los drenajes, o simplemente tenemos un fármaco que ya caducó y lo tiramos por el excusado. Así es como estos compuestos pueden llegar al medio ambiente. Y como les decía, no son letales, no son tóxicos como tal, pero sí a concentraciones muy bajas
pueden tener algún efecto pues no deseable en las comunidades de animales que viven, por ejemplo, en esos cuerpos de agua, ¿no? En ríos, en lagos. Y entonces se ha visto que la acumulación de pequeñas cantidades de, aquí les pongo una lista pequeña de estos contaminantes, la acumulación pequeña, les decía, puede, por ejemplo, feminizar una población de peces o causar defectos en reptiles, ¿no? Entonces, como tal, no es que sean letales o nos vayan a matar para nada, pero sí pueden causar efectos sobre otros seres vivos. Y de acuerdo al INAI, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, estos son algunos de los contaminantes emergentes que podrían ser de interés para México. Entonces, la pregunta que tenemos en el laboratorio es, ¿las enzimas pueden con ellos? Es decir, siendo compuestos de estructura tan variable y en concentraciones más bajas, ¿podrían las enzimas degradarlos y ayudarnos a resolver este problema? Otro caso que hemos estudiado es el de transformar con enzimas moléculas muy complejas como los asfaltenos. Los asfaltenos son moléculas muy grandes, muy inútiles desde un cierto punto de vista, que vienen en el petróleo pesado. Como saben, nuestro país es productor de crudo pesado. Y en las torres de refinación se obtienen productos con muchos asfaltenos que no sirven para gran cosa. De hecho, antes, quizás la mayoría de ustedes son muy jóvenes y no les ha tocado, pero en algunos sitios se arreglan las calles con chapopote, ¿no? Que es un producto derivado del petróleo rico en asfaltenos. Entonces sería muy bueno tener un sistema para degradarlos, quizás para aprovecharlos o para que no contaminen. Entonces nosotros logramos esta transformación enzimática de asfaltenos en sistemas con bajos contenidos de agua. Y esa transformación pues logró que los asfaltenos se comportaran mejor, por decirlo de forma breve. Ahora, las enzimas no están diseñadas para que las saquemos de las células y hagamos lo que queramos con ellas. Entonces, a veces hay que modificarlas. Y también en mi laboratorio hacemos eso, enzimas, por así decirlo, por diseño. Combinamos herramientas computacionales y herramientas moleculares tradicionales para cambiar la secuencia de aminoácidos de las enzimas y que hagan cosas diferentes o tengan estabilidades diferentes. Bueno, ya para terminar, nada más les quisiera compartir la variedad de actividades que uno como investigador realiza, no solo dar seminarios o conferencias como estoy haciendo ahora. Nuestro trabajo básicamente es pensar. Estamos en el laboratorio pensando, planeando y ejecutando experimentos. Los experimentos, como ya les explicaron otros colegas, pues los hacemos con ayuda de estudiantes de licenciatura o que están haciendo su posgrado, su maestría, su doctorado. Entonces los asesoramos, discutimos los resultados con ellos. Como parte de una universidad, como cualquier universidad, pero en particular la nuestra, en la UNAM, pues nuestra obligación es formar recursos humanos, entonces también damos clases y cursos. En el laboratorio tenemos muchísimos equipos que nosotros como investigadores tenemos que saber usar. Y no solo es saberlos usar, a veces hasta nos toca meterle, ¿no?, la mano para repararlos. Esta es una carrera que requiere no solo de pensar mucho, sino de leer mucho, ¿no? Hay que saber lo que ya han hecho otros, lo que se sabe, pues para realmente generar conocimiento nuevo. Entonces es una carrera de mucho leer, buscar información, analizar resultados, escribir. Y bueno, ocasionalmente tenemos oportunidad de ir a compartir esas ideas e inclusive tener nuevas ideas a través de colaboraciones en congresos. Y bueno, quisiera terminar con un mensaje más. Se necesita que más gente joven se interese y se involucre en la ciencia. Ahora con este problema de la pandemia, creo que a todo mundo le queda clarísimo lo útil y lo importante que es que entendamos muy bien las cosas. En este caso a un virus, y que se haya podido desarrollar en un tiempo récord una vacuna, porque hay gente experta y que conoce muchísimo sobre el tema. No se tuvo que iniciar desde cero. Pero esto se puede perder si no hay suficiente gente interesada e involucrada en esto. Entonces yo los invito a que si ustedes tienen un interés en la ciencia, hoy hablamos de biotecnología, pero bueno, la ciencia es muy amplia, pues que se involucren, que se interesen, que pregunten, que busquen. Miren, para hacer biotecnología, que en mi opinión va a ser la ciencia de este siglo,
O sea, por ejemplo, la ingeniería genética, todo esto que les platicaban en la mañana de tomar células y meterlas en un reactor y meterles el gen de interés para que produzca una cierta proteína, esto es muy joven. La ingeniería genética empezó por ahí de los 1970. Estará por cumplir 50 años. La biotecnología va a ser la ciencia de este siglo y se pueden hacer muchísimas cosas. Y un biotecnólogo no necesariamente tiene que tener un cierto perfil. O sea, necesitamos economistas que sepan de biotecnología, informáticos que sepan de biotecnología, matemáticos que sepan de biotecnología, no sé, hasta abogados que sepan de biotecnología, ¿me entienden? Es una ciencia que en realidad debe permear a otras disciplinas, como les comentaba el doctor Carlos Peña. Es la manera de realmente aterrizar ideas en cosas y beneficios concretos para la sociedad. Y bueno, para saber más, ya nada más termino esta parte, no olviden acudir a fuentes de información confiable. Hay mucha información en Internet que ustedes la escuchan y parecería que es la neta del planeta, pero cualquiera puede subir un video y decir cualquier cosa. Entonces, no se olviden de acudir a fuentes de información confiable, en específico del tema que yo les hablé. Por ejemplo, hemos publicado artículos de divulgación en la revista digital universitaria. También la Academia de Ciencias de Morelos tiene una biblioteca virtual en donde pueden encontrar, este es un proyecto increíble porque creo que lleva ya 13 o 14 años, que se publica todos los lunes sin interrupción un artículo sobre ciencia. Si quieren saber más sobre los contaminantes emergentes, ahí escribimos mis estudiantes y yo una nota. También tenemos la revista de Biotecnología en Movimiento, que es la del Instituto de Biotecnología, y ahí pues pueden encontrar temas también muy variados y muy interesantes. Todas estas fuentes que les di son digitales, ¿no? Entonces ustedes las pueden ir a buscar en internet y ahí empaparse de muchos temas, no solo de biotecnología, sino de otros. Por último, entonces les dejo aquí mi correo, por si tuvieran más preguntas, quisieran contactarme. Aquí tienen mi correo y sería todo por mi parte. Muchas gracias por su participación, doctora. Tenemos algunas preguntas del público, se las voy pasando para que las vaya contestando. Claro. Por aquí, pues acerca muy general de las enzimas, me preguntaban cómo se clasifican y si sabe algún o tiene un aproximado de número de enzimas que se conozcan hasta la fecha. Uh-huh. Bueno, hay muchas maneras de clasificar a las proteínas y a las enzimas en particular. Quizás la más, digamos, la más común sea por el tipo de reacción que catalizan. Entonces, a la fecha las tenemos clasificadas en 7 categorías, ¿no? Por ejemplo, aquellas enzimas que catalizan reacciones de óxido-reducción, pues están en la clase 1 y las llamamos oxidorreductasas. Y las enzimas que catalizan reacciones de ruptura de enlace o de transferencia de grupos dentro de las moléculas. Entonces tenemos como 7 clasificaciones, pero también las podríamos clasificar por su forma, como ya les decía, por su función. Entonces hay varias maneras de clasificarlas. Y perdón, que ¿cuántas enzimas hay? Bueno, pues les decía, si hay miles de reacciones químicas que se catalizan dentro de una célula, pues hay miles de enzimas. No conocemos todas, conocemos muchas enzimas y conocemos no solo que existen, sino, por ejemplo, su estructura y su mecanismo de catálisis. Entonces, hay en particular una base de datos que es el Protein Data Bank, en donde se almacenan las estructuras tridimensionales de todas las proteínas que se van pudiendo cristalizar o resolver su estructura de alguna manera. Y bueno, dentro de esas proteínas pues hay muchas enzimas, obviamente. También les recomiendo algunos de los videos que les estuve mostrando, son de esa base de datos, del Protein Data Bank. Entonces también se los recomiendo, es una excelente fuente de información. También preguntaban por acá qué factores pueden afectar la actividad de las enzimas. Bueno, pues qué buena pregunta, porque la verdad que no me dio tiempo de entrar en eso, pero las enzimas, digamos que son catalizadores que han sido calibrados por la naturaleza, por la evolución, a funcionar en condiciones muy particulares.
Entonces sí, efectivamente tienen una temperatura óptima de funcionamiento, tienen un pH óptimo de funcionamiento y algunas enzimas son resistentes a mover esos factores y otras no, son muy sensibles. Entonces, parte de nuestro trabajo como ingenieros de proteínas, si queremos tomar una enzima y usarla fuera de la célula en condiciones en donde pues, no fue diseñada para trabajar, pues tenemos que encontrar la manera de estabilizarla o, como les decía rápidamente en las últimas diapositivas, de cambiarle residuos de aminoácidos a través de ingeniería genética para que entonces tenga las propiedades básicamente de estabilidad que a nosotros nos interesa. Y ya se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer, se pueden tener, no sé, enzimas que en las células, digamos que las producían, trabajaban a un cierto pH, ácido, por ejemplo, 5, pero resulta que hay una aplicación muy interesante y se necesita que la enzima funcione a pH de 7. Bueno, pues se le hacen cambios a la proteína y entonces se obtiene una nueva proteína derivada de la original que cataliza la misma reacción, pero que ahora funciona muy bien a pH 7. O, como les decía yo en el trabajo que hacemos en el laboratorio, que resista la presencia de solventes orgánicos y de muy poca agua. Si piensan, las enzimas, como cualquier proteína, pues trabajan en presencia de una gran cantidad de agua, ¿no? Que es el solvente que tenemos en las células. Entonces, si queremos que trabajen en condiciones donde no hay agua, pues hay que hacerles cosas. Gracias. La siguiente pregunta, quería saber si nos podría explicar a grandes rasgos cómo hacen para purificar una enzima. Sí, bueno, depende mucho del organismo que la esté produciendo y de si la proteína se encuentra fuera de la célula o adentro de la célula. Por ejemplo, los hongos que nosotros utilizamos, que les platicaba, felizmente producen a estas proteínas de forma extracelular, es decir, se producen dentro de la célula, pero luego se transportan al exterior de la célula y las encontramos en el medio de cultivo. Entonces, por ejemplo, algunas de estas enzimas, su función biológica es ayudarle al hongo a degradar la lignina, que es un polímero muy complejo que forma parte de la madera de las plantas, ¿no? Entonces, para que puedan comer la madera, tienen que degradar este polímero. Entonces, el hongo produce a la enzima y la transporta fuera de la célula. Nosotros lo que hacemos es poner compuestos que simulen a la lignina en el cultivo. Entonces, el hongo empieza a producir la enzima y a sacarla al medio de cultivo. Ya después de ahí se trata nada más de centrifugar, remover las células y quedarnos con el sobrenadante. Y ya por técnicas convencionales de purificación, como cromatografías, por ejemplo, logramos remover a todas las proteínas y quedarnos solo con la enzima que nos interesa. Gracias. También preguntan qué especies de hongo han trabajado y por qué han sido estos los elegidos en su laboratorio. Bueno, pues fíjense que los hongos con los que trabajamos son basidiomicetos y son hongos que se llaman de la pudrición blanca, porque justamente lo que hacen en la naturaleza estos hongos, como les decía, es degradar la lignina para que el hongo pueda tener acceso a la madera como tal, a la celulosa, que es lo que se comen los hongos. Entonces resulta que estas enzimas, el reto que tienen que enfrentar, que es salir de la célula y degradar un polímero verdaderamente complejo, pues esas enzimas son muy, muy especiales, son muy robustas, pueden catalizar, en este caso son oxidorreductasas, entonces pueden catalizar la oxidación de una gran cantidad de compuestos químicos que se parezcan a la lignina, es decir, de naturaleza aromática. Y compuestos de naturaleza aromática, pues hay un montón, sobre todo contaminantes, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que estos hongos son los elegidos, porque sus enzimas son muy robustas y son muy buenos catalizadores de reacciones de un gran número de catalizadores de oxidación de un gran número de compuestos. Y no me acuerdo cuál era la otra pregunta, era eso, ¿verdad? ¿Qué hongos y por qué? Sí, así es. Ajá. También preguntan respecto precisamente de su trabajo. Preguntan que específicamente qué enzimas son las que están usando y para qué, en qué aplicaciones le están dando en su trabajo y qué es lo que sigue
en cuanto a lo que están haciendo. Hola, Hola, los perdí por un momento. sí, parece que Cosas tuvimos ahí un técnicas. problemita técnico, pero sigue Ana Elena, Marcela, gracias. Gracias, Omar. Bueno, voy a volver a repetir la pregunta por si acaso no se Sí, alcanzó a escuchar. sí, sí, por favor. Preguntaban sobre su trabajo, qué enzimas específicamente han sido las que han estado usando y con qué aplicación. Claro. Bueno, como les mencionaba hace un momento, las enzimas que usamos son oxidorreductasas. En particular hemos utilizado unas que se llaman peroxidasas, otras que se llaman lacasas y últimamente un tipo de enzima nueva que se descubrió hace unos años que se llama peroxigenasa. Y como les decía, pues estas enzimas son muy versátiles, pueden catalizar muchísimas reacciones de oxidación. Entonces nosotros las hemos utilizado, por ejemplo, para obtener polímeros, polímeros que tienen ciertas propiedades eléctricas. También las hemos usado para degradar contaminantes. Ya les ponía el ejemplo de los contaminantes emergentes o de los asfaltenos o de compuestos azufrados que son indeseables, por ejemplo, que existan en los combustibles fósiles como la gasolina o el diésel. Y básicamente, y bueno, otras ideas nuevas que queremos probar, como les ponía en una de las últimas diapositivas, estas enzimas pudieran también utilizarse como antibióticos. Ya ven que ahora hay un gran problema de resistencia a antibióticos y bueno, quizás algunas enzimas, estas u otras, pudieran ser una buena alternativa a los antibióticos convencionales. Gracias. Y también preguntan qué enzimas son conocidas por degradar plásticos. Bueno, pues los plásticos son un reto importante, ¿eh? Hay plásticos, no todos los plásticos son iguales, no todos los plásticos químicamente son iguales. Entonces hay plásticos que tienen enlaces tipo éster o tipo amida, por ejemplo, el PET. Ese es un enlace que es relativamente más fácil de degradar que otros. Entonces hay enzimas que si bien su función biológica no es degradar esos plásticos, sí lo pueden hacer. Entonces otra vez, si uno toma la enzima y la pone en contacto con ese plástico, pues esa enzima la podrá degradar. Y básicamente, como les decía, son esterasas o amidasas, ¿ok? Pero hay otros plásticos que no tienen esos enlaces. Por ejemplo, el polietileno, el polipropileno, esos plásticos tienen enlaces que son muy poco reactivos químicamente. Es decir, para romperlos es necesario realmente incluso hasta meter un poco de energía. Y para degradar esos plásticos no hay enzimas conocidas. Entonces nosotros en el laboratorio pues también es un tema que nos interesa y sí logramos demostrar que algunas de nuestras enzimas pueden oxidar a estos plásticos que les decía, por ejemplo el polietileno, pero lo hacen con muy baja eficiencia. Entonces si me preguntan a mí, en mi opinión, ¿qué se necesitaría para obtener una enzima que degrade estos plásticos que son de los más recalcitrantes? Como ya les decía, el polietileno y el polipropileno, habrá que hacer una enzima por diseño. ¿Okay? Habrá que meterse a quizás técnicas como las de la evolución dirigida
que nos permiten hacer miles de variaciones en las enzimas e ir seleccionando aquellas que, aunque sea en muy pequeña medida, tengan la actividad deseada. Y luego sobre esas irlas mejorando. En mi opinión, eso es lo que se necesitaría, porque en la naturaleza estas moléculas no son, no están presentes, entonces dudo que haya enzimas que naturalmente los puedan oxidar. Y bueno, creo que vamos pasando con la última pregunta. Sí. ¿Qué medicamentos contienen enzimas? Bueno, como les ponía, hay algunos ejemplos, hay muchos ejemplos, pero quizás algunos de los más importantes es el que les ponía que se usa una enzima que se llama streptokinasa para disolver coágulos en la sangre. Y entonces este medicamento, por ejemplo, es muy utilizado en personas que tienen propensión a tener infartos a causa de la formación de coágulos. Pero hay muchas enzimas que se pueden utilizar, por ejemplo, para el tratamiento de la leucemia, como les decía, para tratar alergias, como la lactamasa que degrada penicilina. En fin, hay varias enzimas, y no solo enzimas como tal, sino proteínas que son la base de fármacos. Bueno, creo que todavía tenemos tiempo para una pregunta más. Sí, adelante. Sí, y preguntan también, ¿cómo es de que usted determinó qué enzimas iba a usar en su proyecto? Bueno, pues miren, es un poco, o sea, la historia de cada quien, ¿no? Yo desde que estudié mi doctorado, empecé a trabajar con enzimas relacionadas. La enzima con la que yo trabajaba catalizaba reacciones de oxidación, pero con cloruro. O sea, las halogenaciones son reacciones de oxidación. Y entonces, trabajando con esa enzima, pues empecé a leer más sobre otras enzimas. Y bueno, en el laboratorio en el que yo trabajaba se usaban las peroxidasas silacasas. Entonces, siempre estuve como empapada de ese tema. Y ya más adelante, como les decía, hace unos años leí en un artículo científico que se había descubierto una nueva familia de enzimas. Una familia de enzimas que no se conocía, imagínense. O sea, todavía hay cosas allá afuera por descubrir. Y entonces estas enzimas eran mucho mejor que las otras con las que yo había trabajado. ¿En qué sentido? Bueno, catalizaban ciertas reacciones de oxidación que son muy difíciles de hacer en la industria química, que son, por ejemplo, las hidroxilaciones, ¿no? Entonces, estas enzimas lo hacen pues en agua, a temperatura ambiente, a pH de 7. Y entonces me dediqué más a estudiar estas enzimas para ver qué otras cosas podrían hacer. Como son enzimas nuevas, pues hay todo por descubrir. Entonces, un poco, por eso les decía que es una carrera de mucho pensar y de mucho leer, porque entonces uno puede tener una idea y la desarrolla, pero también de repente puede haber ideas que no tenías que no tenías contempladas, pero de repente salen y bueno, ya tú decides si se te ocurre a ti sobre de esa idea hacer algo más o algo nuevo, entonces también puedes tomar esa vía. Y entonces, una de las cosas que a mí me gusta mucho de nuestra carrera es que realmente es muy estimulante desde el punto de vista intelectual, porque no está haciendo uno siempre la misma cosa. Como el trabajo es de pensar y de probar ideas y de hacer diferentes cosas, pues entonces puedes tener varios proyectos sobre diferentes cosas al mismo tiempo. El chiste, por supuesto, no es nada más hacer lo que uno se le ocurra cada día, sino ir avanzando en la generación de conocimiento, hacer aportaciones al conocimiento, que esa es la principal función de la ciencia, generar conocimiento. Ya luego, si ese conocimiento que generamos puede aterrizar en una aplicación, bueno, maravilloso, mucho mejor. Pero sí hay que, digamos, tener perseverancia, ¿no? Tener una idea y luego continuar con esa idea para realmente concretar en conocimiento nuevo. Muchas gracias, doctora. Pues le agradecemos mucho su tiempo y su plática, estuvo muy interesante. Y pues creo que con esto acabamos el bloque de la mañana. Muchas gracias, doctora. ¿Nos puede dejar otra vez nuevamente su correo por si tienen más preguntas para usted?
favor? Claro que sí, claro que sí. Mi correo es marcela.ayala@ibt.unam.mx. También en la página del instituto pueden buscar el nombre de cada investigador y leer un poco más sobre lo que hacen en el laboratorio, el tipo de artículos que publican. Y yo, al contrario, les agradezco a ustedes la organización de este evento tan bonito y a todos los que nos están escuchando, gracias por su atención, por su interés y por sus preguntas.